Bienvenido a Sintel Bizantec. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este episodio sobre el poder del blockchain más allá de los criptoactivos a través de esta conversación entre Peter Romero, gerente senior de Sintel, e Ilan Meléndez, líder regional de LACChain, iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo. Visualizamos que lo más fácil era adaptar la tecnología a la regulación y no esperar que la regulación se adapte a la tecnología. Gracias por dar play. Comenzamos. Los negocios comienzan cuando conectamos. En el diálogo fluyen las ideas que son la fuente de toda innovación. Y cuando la decisión está tomada, tu liderazgo fija una dirección para tu equipo, una visión, la experiencia y las voces que inspiran la transformación digital. Aquí comienza Sintel Bizantec, el podcast de negocios y tecnología, con las innovaciones y tendencias para los líderes empresariales de América Latina. Una presentación de Sintel. Bienvenidos, soy Peter Romero, gerente senior de Sintel, y bienvenidos a este nuevo Bizantec, donde hablaremos de blockchain, una tecnología revolucionaria que está cambiando el día a día de muchas maneras. Y para hablar de esto y de estos cambios, ya que el blockchain es mucho más que solo criptomonedas, tenemos aquí a Ilan Meléndez, líder regional de LACChain. LACChain pues, es una iniciativa mundial de muchos actores que promueve el uso y la aplicación del blockchain. Ilan, bienvenido. Muchas gracias, Peter. Y muchas gracias por invitarme también a este magnífico evento y aprovechar a agradecer a la organización de Andicom y a la organización de Sintel por tomarnos en cuenta. Y como bien lo dices, nace en el 2019 la iniciativa de LACChain para facilitarle a los gobiernos en América Latina y el Caribe y a las corporaciones el poder utilizar una plataforma que esté en compliance con la regulación, una plataforma que permita ser escalable y que permita a las organizaciones utilizarla como si fuera un servicio, el servicio de blockchain, que al día de hoy nosotros llamamos dentro del programa que está graduada, en el sentido de que ahora hay una organización sin fines de lucro que se llama LACNet, que está ubicada en Uruguay, en la Casa de Internet, que es un hub para la gobernanza de varios protocolos de Internet. Y qué mejor protocolo para la transferencia de valor en Internet que blockchain, y por esa razón LACNet se establece en Uruguay también. Bueno. Gracias, sí. Pues a mí siempre me ha gustado mucho, empecemos a hablar sobre aplicaciones, casos de éxito, porque pues blockchain no es una tecnología que uno puede ver. No es intuitiva, está detrás, nos da muchos beneficios, pero no es intuitiva. Cuéntanos pues de algunos casos de éxito que hayan implementado en LACChain, y si también tienes alguno de agro, pues cuéntanos algo sobre él. Claro, creo que la tecnología blockchain es, como vos lo explicas, es un poco... siento yo como transparente en el sentido de que no es una operación o una tecnología con la que nosotros deberíamos o estaríamos trabajando en el día a día, pero no necesitamos saber que las particularidades que están detrás de esa tecnología, ¿verdad? Debe ser algo muy natural, como cuando nos conectamos a una red de internet, de Wi-Fi, digamos, en cualquier lugar, ¿verdad? Y no nos preocupamos de qué es lo que hay detrás. Yo creo que en el caso de la tecnología blockchain, deberíamos ir evolucionando hacia eso. Obviamente es una tecnología muy novedosa, muy nueva, tiene muy poco tiempo de existir y esa madurez es progresiva, ¿verdad? En cuanto a los casos de uso, los más exitosos a mi juicio son aquellos en donde justamente no nos estamos dando cuenta que hay una tecnología blockchain, sino que nos estamos dando cuenta del valor que esa tecnología nos está dando, ¿verdad? Y eso lo vemos principalmente en aquellos casos de uso donde el tema de la confianza y la transparencia es muy importante o es esencial. Sin duda alguna, y lo que son los procesos logísticos de cadenas de valor
y todo lo que tiene que ver con la trazabilidad en ese tipo de industrias, en donde hay varios participantes que tienen distintas motivaciones, pero que necesitan confiar en la información que están recibiendo para poder integrarlas también dentro de sus productos en general, dentro de esas cadenas de valor, agrega muchísimo, ¿verdad? O sea, facilita mucho esa interacción. En caso de uso, probablemente de los más desarrollados es el caso logístico, ¿verdad? Tanto en el agro, que Latinoamérica es muy enfocada al tema de agroindustria, ¿verdad? Tanto en el agro lo vemos, como en algunos otros tipos de casos de uso. Uno de los que a mí más me llama la atención son los que tienen que ver con la transparencia en las compras públicas, ¿verdad? Y eso vemos algunas tendencias en cuanto al uso o en cuanto a la aplicabilidad de la tecnología. Más allá de lo que dio origen a la tecnología blockchain, que fue, o a lo que hoy conocemos como blockchain, que fue Bitcoin como tal, más allá de ese caso de uso, vemos que la tecnología aplica en muchísimas otras aristas. Una de ellas, como le comentaba, era el caso de las compras públicas. Y la tendencia que estamos viendo es que en países latinoamericanos es más necesario, por ejemplo, o es más relevante para las personas poder ofrecer la transparencia y que el gobierno o las instituciones gubernamentales le están dando transparencia a su propia gestión. Y eso creo que va a ayudar mucho a que nuestros países cada vez sean más fuertes en su propia gestión, pero también más fuertes en la propia credibilidad que tiene las personas sobre esos países, ¿verdad? Entonces, el caso de compras públicas me parece como un elemento que puede ser muy bien aprovechado para fortalecer la gestión pública. Dentro de los casos de uso que también vemos, que a mí me llama mucho la atención y se están volviendo muy populares, son los que tienen que ver con la certificación o la atestación de algunos hechos o algunos tipos de situaciones, como son, por ejemplo, la educación. La credencialización de los títulos educativos es algo que está permitiendo la interoperabilidad entre universidades o entre instituciones educativas y permitir el acceso también a mercados laborales de los más jóvenes, ¿verdad? Puedan demostrar esas habilidades cada vez ampliando el espectro. Ya no son solamente títulos educativos de posgrado o de pregrado, sino también vemos lo que le llaman las microcredenciales, ¿verdad? O esos atestados que van demostrando ciertas habilidades y que le van permitiendo a las personas, donde tenemos niveles altos de desempleo, le van permitiendo a las personas poderse integrar más fácilmente en esos casos de uso, ¿verdad? Y hay otros elementos que a mí me llaman mucho la atención. Justamente ahorita estamos trabajando con un proyecto que tiene que ver con la integración de la tokenización y tokenización de valor, en este caso de dinero, junto con la aplicación de una cadena de valor logística, en donde toda la cadena, desde el productor, el pequeño productor, en este caso es de azúcar, el pequeño productor de azúcar, digamos, que participa entre toda esa cadena de refinamiento de ese azúcar y la exportación como tal del azúcar, pues se ve beneficiado desde el puro inicio, ¿verdad? Utilizando tokens que representan los pagos que ese agricultor debería recibir prácticamente en tiempo real. Pero entonces eso está ayudando mucho también a mejorar lo que es la inclusión financiera y el concepto de identidad digital, ¿verdad? Sí, pues yo quisiera primero reforzar algo que mencionas. O sea, cuando uno maneja a veces un automóvil, uno no tiene que saber qué hay en el motor y cómo funciona el motor, pero finalmente lo usa uno para lo que necesita, desplazarse. Igual creo que el tema del blockchain ocurre lo mismo. Uno no tiene que saber exactamente cómo funciona, cómo hacer, sino en realidad como para qué usarlo. Y estas aplicaciones que nos presentas o nos mencionas son aplicaciones que precisamente dicen qué se hace, no cómo se hace. Así ¿sí? es. Ahora,
pues eso de pronto nos hace saltar un poco a la siguiente inquietud que tengo, y es cuando una entidad, una empresa, o cualquier tipo de entidad quiere implementar blockchain, ¿qué debería pensar? ¿Cómo puede romper esas barreras? Porque ¿qué debe hacer para implementarlo? ¿Cómo se da cuenta qué va a hacer con esta tecnología? Sí. Porque pues la tecnología puede resolverle muchos problemas, pero si no sé qué hacer, ¿cómo logro implementar una solución sobre blockchain? Yo creo que hay un componente visionario en cuando nosotros decidimos implementar una solución en blockchain. Y digo un componente visionario porque para mí, eso es un poco mi criterio personal, tradicionalmente habíamos tenido en las operaciones de nuestras empresas una visión centrista, en el sentido de que yo, siendo el equipo de tecnología de mi empresa, estoy pensando en un CRM, estoy pensando en un ERP, estoy pensando en software que apoyan la gestión propia de mi empresa. Y entonces nos volvemos como muy centristas, de yo solo veo de las puertas de la empresa para adentro. Y la realidad es que no estamos solos en el mundo, ¿verdad? No, hay un montón de participantes con los que interactuamos, proveedores, clientes, competidores, algunas organizaciones gremiales, que todos de alguna manera influyen en nuestra propia gestión. Muchas veces esa influencia está dado por los controles que tenemos que cumplir, ¿verdad? El gobierno es otro de esos stakeholders que muchas veces forman parte de nuestra operación de día a día. Entonces, el componente visionario es entender que no estamos solos en el mundo, que trabajamos dentro de un ecosistema. Y ese es, digamos, el mensaje, digamos, que a mí me gustaría compartirle a todas esas empresas que están pensando en, primero, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero es que vos sos parte de un ecosistema y vos puedes beneficiarte o perjudicarte por lo que sucede en el ecosistema. A través de este tipo de tecnología como blockchain, lo que nos permite es poder interactuar más fácilmente con ese ecosistema. Y pongamos un ejemplo, si yo soy un productor, o más bien yo produzco quesos, y a partir de los quesos necesito consumir o adquirir, por ejemplo, materia prima, que pueden ser la leche, aditivos y cosas así, yo necesito tener, si yo estoy pensando en certificar la calidad de mi producto, necesito tener una visibilidad desde que mi queso sale de la línea de producción hasta que la vaca que produjo la leche fue alimentada, ¿verdad? Y qué tipo de cuidado tuvo ese animalito para poder justamente certificar que el queso que yo produzco es de la calidad que yo ando buscando. Y hay componentes en donde yo no tengo visibilidad, porque tal vez yo no soy el productor, no soy el ganadero que tiene esas vacas, ¿verdad? Pero sí mis proveedores, sí mis otros participantes dentro del ecosistema. Y habrá otra organización como el Ministerio por ejemplo, de Salud, o el Ministerio de Agricultura, que necesita de alguna manera que yo le demuestre que sigo ciertas prácticas. Entonces, mi gestión empieza a adquirir algunos componentes de control y de supervisión que le agregan costo a mi operación y no precisamente le agregan tanto valor adicional a mi operación, ¿verdad? Pero son requeridos porque necesito cumplirlos para poder operar. Ahí hay un componente donde blockchain nos aporta muchísimo, ¿verdad? Porque a través de un protocolo que nos permite la transparencia, podemos asegurar no solo la calidad de lo que nosotros estamos haciendo, sino la conformidad en los procesos que estamos siguiendo y poder estar alineados con los requisitos tanto legales como de mercado que nos piden nuestros clientes, que nos piden nuestros oficinas de gobierno, regulación y demás. Entiendo, entonces primero miremos como un poquito qué tengo que hacer, miremos nuestros problemas, miremos eso y volteamos a mirar blockchain que nos puede acompañar para hacer ese seguimiento al cumplimiento de todas estas regulaciones y normas que nos están exigiendo cada día más. Exacto. Mirando un poquito y hablando de blockchain, ustedes impulsan mucho pues el ecosistema en la región.
Tengo entendido que tienen una iniciativa nueva, AgroWeb 3. Quiero que nos cuentes sobre eso, cuál es la iniciativa, qué hace, quiénes pueden participar en ella, cómo está dinamizando AgroWeb 3 el ecosistema en Latinoamérica. Esa es una muy buena pregunta. El programa AgroWeb 3 nace como una evolución del programa de LACCHAIN para facilitarle acceso a los mercados y acceso financiero a los pequeños y rurales agricultores de América Latina. Y el beneficio que nosotros estamos viendo es que un grupo de personas que son estos pequeños agricultores representan más o menos el 85% de la producción de alimentos en el mundo. Y no tienen el nivel por las razones que sean, no tienen el nivel de profesionalismo que el mundo cada vez empieza a demandar. Eso los expone en una posición de vulnerabilidad que se ve reflejada en bajos precios, que se ve reflejada en difícil acceso a mercados, en financiamiento que también es cada vez más difícil. ¿Y cómo podemos apoyar a este sector para que cada vez su producción sea más resiliente y sea más aceptada por todo el mundo, ¿verdad? O por muchos consumidores? Bueno, pues la estrategia que nosotros estamos implementando a través de AgroWeb 3 es habilitando una billetera digital, o lo que nosotros llamamos una cartera digital que permita almacenar credenciales verificables y dinero fiat tokenizado. La gran ventaja de hacer esto, o el cambio transformacional que esto permite, es que muchos de los fondos de asistencia que hoy realizan organizaciones mundiales, como el caso de IFAD, pueda llegar directamente a estos agricultores. Pero va un poco más allá, porque el tema de ayuda y asistencia es algo muy importante, pero lo que nosotros buscamos con asistencia y con la ayuda es darles un vehículo a estos pequeños agricultores para que también ellos puedan ser autosuficientes, que eso es lo que nos gustaría en un mundo ideal. ¿Y cómo pueden ser autosuficientes o autosostenibles? Bueno, pues facilitando a través de credenciales que ellos puedan demostrar, por ejemplo, la calidad de sus productos, que ellos puedan, por ejemplo, demostrar las buenas prácticas que están siguiendo en su propio proceso productivo. Por ejemplo, si están siguiendo las políticas de cero deforestación, si están siguiendo las buenas prácticas para evitar mano de obra infantil. Ese tipo de cosas ahorita son invisibles para el mercado, y lo que nosotros estamos buscando es fortalecer a los agricultores con este tipo de herramientas para que lo puedan demostrar y que tengan entonces una puerta abierta a un mercado como puede ser el mercado europeo, como puede ser mercados muy competitivos que van a reconocer el valor más fácilmente de lo que ellos están produciendo. Muchas gracias, interesante. Ahora, digamos que avanzando un poco, pues la promoción y el impulso al uso del blockchain se ve fuertemente influenciado por los temas de educación, de capacitación. ¿Cómo trabajan de pronto ustedes? ¿Cómo tratan de atraer o de generar conocimiento en los diferentes países para lograr precisamente eso, que haya, no todos tienen que saber de blockchain, pero debe haber algunas personas que sí saben o algunas empresas que sí saben? ¿Cómo empujan ustedes ese tema de la educación y la capacitación? Esa es una muy buena pregunta, porque me lleva también a aclarar que cuando nosotros pensamos en un proyecto, un programa como AgroWeb 3, nosotros visualizamos un ecosistema que se complementa. Y en un ecosistema yo siempre pienso en Costa Rica o en los bosques de Costa Rica, ¿verdad? En donde pueden haber en pequeñas porciones de tierra una gran diversidad de plantas y animales, ¿verdad? Pero que todos de alguna manera contribuyen a crear un ecosistema sano. Y yo visualizo un ecosistema como AgroWeb 3 es muy parecido, en el sentido de que hay muchos actores
pero cada uno de esos actores tiene formas de contribuir a ese ecosistema y uno de esos actores sin duda alguna es la parte de educación. Nosotros el ecosistema lo construimos con organizaciones que puedan proveer, por ejemplo, soluciones AgTech, con organizaciones que puedan ser gremiales, que puedan agrupar a cierta cantidad de otras organizaciones o bien de agricultores, ¿verdad? Con propias instituciones de gobierno, con academia y con corporativos, que son los grandes consumidores en gran medida de los productos. Y en cada uno de estos grupos o en cada uno de estos tipos de participantes tienen necesidades y motivaciones diferentes, a los cuales cada uno de ellos es necesario poderles explicar y educar cómo esto les contribuye y resuelve los problemas que tienen, ¿verdad? Ese es un enfoque ecosistémico. Y en ese sentido, es importante para nosotros apoyar tanto en educación técnica, que es súper importante para que estas empresas que puedan ser AgTech y demás puedan desarrollar código fuente que esté alineado con los estándares que se están proponiendo para este ejercicio, para que realmente pueda ser interoperable. Se necesita estandarización y para poder lograr esa estandarización se necesita fomentar ese conocimiento, ¿verdad? Y la discusión y demás. Y por el otro lado, hay educación que es lo que yo le llamo de los soft skills, o educación que me permita a mí como tomador de decisiones de una empresa poder discernir que esto me ayuda porque fortalece tal capacidad que yo necesito mejorar dentro de mi empresa, o porque esto me ayuda porque me reduce tales riesgos que yo hoy tengo con mi empresa o que me genera un ahorro en mi propia gestión, ¿verdad? Esa capacidad de discernimiento muchas veces, como al inicio le comentaba, lo vemos muy centrista, ¿verdad? No lo vemos a nivel de ecosistema, ¿verdad? Pero son riesgos que están ahí, o sea, los tenemos claros. Sabemos que el riesgo país es importante, sabemos que el riesgo de mercado es importante, pero ¿cómo lo aterrizamos y lo dimensionamos? Bueno, estas son formas de minimizar esos riesgos, son formas de poder identificar esos riesgos y tener planes de acción que capaz en muchos escenarios un riesgo se convierte en una oportunidad, ¿verdad? Entonces, son formas que necesitamos educar, esos soft skills. Y también hay una barrera, en este caso, en AgroWeb 3, hay una barrera que yo cada vez la veo más tangible, y es en el sentido de que cuando nosotros hablamos de tecnología, Peter, vos y yo y los que están en el evento de AgroWeb, de Andicom, estamos pensando en servidores, estamos pensando en automatización, estamos pensando en seguridad informática y cosas así. Pero en el campo muchas veces no estamos pensando en eso. En el campo estamos pensando en tecnología como una mejor semilla, como un tipo de riego diferente que hace más productiva mi cosecha, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y cómo acercar a una población que tal vez es un poco más análoga, acercarla también a la digitalización. Ese es otro tipo de educación que es importante ir cubriendo, ¿verdad? Para que no solo se desarrollen software o soluciones que sean intuitivas y cada vez más centradas en el usuario, sino también cómo apoyamos a la alfabetización de poblaciones que puede ser que estén en áreas rurales donde no tengan mucho acceso histórico a herramientas tecnológicas, ¿verdad? Esta última pregunta que quiero hacerte está relacionada un poco con aquellas empresas que hacen o que apoyan a otras en implementar soluciones sobre blockchain. Hay muchas blockchain en el mundo, de diferentes tipos, con diferentes características. ¿Cuál crees tú que es o cuáles son las características diferenciadoras que tiene el blockchain o esas características importantes que tiene el blockchain por la cual debería usarse esta blockchain de pronto por encima de otras, o por qué debería yo considerar blockchain en un desarrollo de una solución que tengo? ¿Por qué considerar blockchain? Como vos bien lo dices, hay muchas, hay miles de redes blockchain y realmente cada una
cuando fue conceptualizada, tenía una visión de qué tipo de problemas son los que querían atacar, ¿verdad? Querían resolver. Nuestro mayor diferenciador está justamente en nuestra visión que nosotros definimos desde un inicio, que era cómo le ayudamos a los países, a las corporaciones en Latinoamérica a poder aprovechar el cambio tecnológico que pueden obtener con blockchain. Nosotros, desde antes del 2019, que fue cuando el proyecto nació, desde el Laboratorio de Innovación del Banco se habían hecho algunos ejercicios con distintas redes y que pudimos identificar que habían unos limitantes para los países o para las corporaciones para poder adoptar ese tipo de soluciones, la cual hasta el día de hoy se mantienen. Una de esas limitantes no deja de ser, por ejemplo, la dependencia en muchos casos de una criptomoneda para poder enviar una transacción, ¿verdad? Y eso tiene una razón de ser muy lógica, ¿verdad? Eso es proteger de alguna manera la seguridad de la red. Pero en otros escenarios es muy difícil para muchas organizaciones poder decir voy a ir a comprar una criptomoneda para poder operar, ¿verdad? Porque no tengo un proveedor que me brinde ese servicio porque no estoy permitido por ley en algunos casos siquiera poderlo hacer, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Dejamos que los países se queden sin poder utilizar esto. Buenos días. Nosotros visualizamos que lo más fácil era adaptar la tecnología a la regulación y no esperar que la regulación se adapte a la tecnología, ¿verdad? Y entonces, así es como nace el proyecto de LACChain, con la visión de que no tengas que usar una criptomoneda para poder operar, sino que vos sos miembro de un ecosistema, sos miembro de una red y puedes enviar tus transacciones, ¿verdad? Y el otro tema que tenía que ver era con el propio tema de anonimato de las propias redes. La gran mayoría de las redes públicas principalmente, por naturaleza deben ser anónimas, ¿verdad? Pero cuando yo hago una transacción que es anónima, muy bien, puedo hacer la transacción, pero el día de mañana cuando yo tengo un problema legal, eso se convierte en un pain para poder demostrarle ante una autoridad legal que yo fui efectivamente el autor de esa transacción. Entonces, los dos componentes que principalmente que resuelve el LACChain y por qué es importante es porque hay un respaldo es una tecnología que puede tener un respaldo legal con el criterio de un juez, ¿verdad? Y ya han habido casos en donde ya hemos podido demostrarlo. De hecho, acá en Colombia, con un proyecto que se llamó Ni Una Más, que se pudo demostrar cómo una transacción podía tener el respaldo legal y invirtiendo lo que llamamos el origen de la prueba, ¿verdad? Y antes ya no era tenés que demostrarme que algo pasó, sino que ahora más bien tienes que negar que algo pasó, dijo, porque tengo todas las pruebas de que sí se hizo. De que sí pasó, ¿verdad? Esas son, digamos, las ventajas que nosotros vemos en LACChain. Ilan, pues muchísimas gracias por esta conversación, por compartirnos todas esas ideas que vienen desde LACChain, por impulsar el ecosistema LACChain en Latinoamérica y en Colombia, y esperamos poder tenerte en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Peter, y al equipo nuevamente por la invitación. Felices de poder continuar una conversación sobre el tema del LACChain y cómo apoyar a las organizaciones a adoptar blockchain e invitarlos a ser parte de este ecosistema robusto, próspero y que cada día crece más. Muchas gracias. Gracias. Y a todos aquellos que están viendo nuestro Bizantec, pues en la página web de Syntel pueden encontrar más información relacionada con blockchain y poder ver cómo pueden resolver problemas dentro de su operación usando esta tecnología que definitivamente está cambiando al mundo y que en unos años veremos impactando mucho más la operación de empresas y entidades. Gracias.